Y ahora es un momento para que como pueblo vayamos a la Escritura. Te invito a que vayas abriendo tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27. Uno se va poniendo un poco melancólico cuando termina una serie, especialmente con la gente que ha visto, ¿no?, cómo el Señor ha trabajado en sus vidas, esta primera iglesia, como hoy día vamos a ir viendo ya cómo se perfila el final del libro de los Hechos. Vamos a volver a ver sobre Pablo y cómo es un referente para ti y para mí esta mañana. Pero también nuestro texto nos hablará de Aristarco, otro fiel compañero de Pablo. Y también veremos cómo Lucas es protagonista también en primera persona del relato que vemos esta mañana. Y bueno, he puesto un título a la meditación que nos sirva un poco de guía para que nuestro pensamiento pueda pasar por esos 3 puntos que también he bosquejado para que meditemos. Y el título que quiero compartir esta mañana sería Euroclidón, enfrentando los huracanes de la vida cristiana. Y creo que cada uno de nosotros, en mayor o en menor proporción, está enfrentando algún tipo de Euroclidón. Yo no sé cuál es el tuyo, pero el Señor sí que lo sabe. Yo tengo el mío particular, desde ese Euroclidón te estoy hablando, por lo tanto el Señor está hablando a mi corazón también, está tratando con mi mente y mi corazón, y así lo quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Y vamos a pasar nuestro pensamiento, va a ir articulado en 3 puntos, como digo. El primer punto que vamos a meditar es ese viaje de Pablo a Roma, que ya veremos un poco el contexto. Para los que nos visitan, hemos ya venido viendo todo este proceso que el Señor está haciendo en la vida de Pablo, y esta mañana volvemos a subrayar la providencia de Dios en la vida de su pueblo. Vamos a admirarla, vamos a descansar en ella, vamos a tomar fuerzas de esa providencia de nuestro Dios. Entonces, primer punto, el viaje a Roma, que comienza en calma, pero que la situación empeora. Después vamos a ver cómo tienen que enfrentar este Euroclidón, cuando menos se lo esperan, cuando ellos mismos se autoengañan la mente y deciden partir, y viene este huracán. Pero vemos como Pablo, el ejemplo que nos deja el Señor allí, como es una muestra de la confianza que cada siervo de Dios, cada hijo de Dios debe desarrollar en sus vidas. Y terminaremos comentando el tercer punto, cómo la providencia del Señor salva a esta tripulación de 276 personas que la componen, y vamos a tomar fuerzas y ánimo y refrescarnos de lo que dice el Evangelio para cada uno de nosotros. Quisiera comenzar con una noticia de crónica, a ver cómo se vería actualmente una situación como la que nos describe Lucas en el capítulo 27. Tenemos un pequeño vídeo que nos habla de una situación que pasó en 2019, allá por marzo de 2019. La vemos. Get that on video. Officially over. All right, it's time to abdicate the area.
That's the piano. We gotta go to the house. Really? 5, 6. Here, take that. Thank you. Yep. No, we're not kidding you. HR's office on deck number 1 immediately. Creo que algo similar hubiese sido las noticias en estos, estamos hablando del año 60, que vamos a leer nuestro texto, capítulo 27 de Hechos. Pero claro, cuando veamos la comparación, nos vamos a dar cuenta de la diferencia. Este es un Titanic moderno, que lo coge una tormenta en el Mar del Norte, y bueno, ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Una crisis tremenda. Pero cuando leemos lo que pasa aquí en Hechos, capítulo 27, también volvemos a considerar la providencia del Señor. Así que vamos a arrancar a leer, vamos a leer del 1 al 26, aunque vamos a analizar los 44 versos. Dice así Lucas: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos de los otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndolos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que no a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Hasta aquí la lectura. Y ahora vamos a ver el contexto, cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este momento. Y recordamos que Pablo había llegado de su tercer viaje misionero a Jerusalén, allí por el 58, después de Cristo. A los días de llegar a Jerusalén fue acusado de traición por los judíos, que lo quisieron asesinar, pero el Señor providencialmente utilizó al ejército romano que lo protegió y lo llevaron allí a la fortaleza de Cesarea del Mar. Por causa de las acusaciones que le hicieron, desembocó en una forma de juicio exprés inmediato contra la persona de Pablo y lo mantuvieron allí privado de la libertad durante 2 años. Primeramente bajo el mandato de Marco Antonio Félix, que era el gobernador de Judea, que luego fue reemplazado por Porcio Festo, que tomó el testigo del primero. Estamos hablando ya del año 60 después de Cristo. Durante el primer año de Porcio Festo se le permitió a Pablo exponer su defensa ante el rey Agripa y lo hizo magistralmente, al punto que el rey Agripa dijo que casi lo había convencido de hacerse cristiano. Pero no fue así. Y el contenido del mensaje que dio ante el rey Agripa lo analizó el domingo pasado Manuel, y leemos lo que terminó en el capítulo 26, cuando Agripa dijo a Festo, 26:32, dice: Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Qué pasó? Que durante el juicio Pablo apeló a César, dijo: quiero ir a la Corte Suprema del Imperio Romano, y por eso nos encontramos aquí, que lo tienen que transportar desde Cesarea del Mar hasta Roma. Y nos comienza a describir cómo fue ese proceso de transporte, de traslado desde Cesarea del Mar hasta Roma, que como vamos a ir viendo, ¿no? se ha truncado. Hay una primera etapa. Pero Lucas escribe aquí que se puso a Pablo bajo la custodia de un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y hay evidencias históricas de que esta compañía sí estaba allí en el área de Siria. Y era una compañía que entre las tareas que tenía era la de trasladar a los prisioneros desde allí, desde esa área, Judea, hasta Roma. Y también nos comienza a comentar este equipo, este mini equipo que acompaña a Pablo en este viaje. Dice que lo componía Aristarco, y este es una mención importante de este compañero tan fiel, tan leal a Pablo, que es oriundo de Tesalónica, en Macedonia, y vimos cómo también estaba con Pablo en Éfeso cuando se desató el famoso tumulto de los orfebres, y que también recibió él también un castigo ese día, aunque no quedó tan maltrecho. Lo volvemos a encontrar a este Aristarco en el tercer viaje misionero de Pablo, y aquí vemos que acompaña a Pablo. Entendemos que lo hace como su asistente personal, ya que Pablo tenía un poco un estatus de prisionero político y tenía esa capacidad de poder llevar un asistente, como hacía al médico, que en este caso era Lucas, y que también lo vemos involucrado en el capítulo 27, en primera persona. En el verso 3 leemos que Lucas destaca, ¿no?, cómo fue humanamente tratado por el centurión. Nos dice que salieron desde Cesarea, se dirigieron a Sidón, donde Pablo pudo encontrarse con hermanos cristianos que vinieron a encontrarle y a atenderle, escribe Lucas. Y vemos un trato preferencial
hacia Pablo. Porque claro, estamos hablando de un prisionero político, religioso, no era un reo condenado. Normalmente la gente que llevaban en estos barcos, como los 273 que acompañaban en la tripulación, casi todos eran gente condenada que iba a parar a la arena de Roma. Iban a ser parte en los juegos del Coliseo. Pero no era el caso de Pablo. Y entonces vemos este trato preferencial. Pero ¿puedes ver la providencia del Señor también en su vida, en medio de esta situación? Pablo era diferente, no era un criminal. Todos los demás estaban condenados e irían a parar allí para hacer comida de los leones o para pelear contra los gladiadores. Verso 6 nos dice que han comenzado, primero nos ha dicho que se han embarcado. En el verso 2 dice que se embarcaron en una nave adramitena. Es una nave pequeñita que se utilizaba para ir costeando y no para introducirse directamente mar adentro. Pero ahora en el verso 6 dice que hacen un transbordo y pasan desde esa nave pequeña a una nave alejandrina, escribe Lucas, que dice que zarpaba desde allí para ir a Italia, y normalmente eran grandes cargueros que utilizaban para llevar trigo, porque Egipto era el granero de Roma, y por lo tanto transportaban trigo desde esa área hacia Roma, y entonces el centurión elige esa nave para subirse con toda la tripulación y seguir viaje. Entonces, mientras vemos que van avanzando, el cambio es muy importante, ¿no? Porque pasan de una pequeña barca a una nave imponente. En versos 7 a 11 vemos cómo salen de Asia, de Gnido, como está escrito. Sería bueno que a este punto, si pudieras poner el mapa que nos ha hecho Armando, que está muy bueno para ir siguiendo este percurso de la travesía. Vemos que han salido entonces desde Cesarea, han pasado por Sidón, donde se han visto con los amigos de Pablo, esos otros creyentes, y bueno, y sigue adelante la travesía. Ahora salen de Gnido en esta nave alejandrina y ellos llevan rumbo a la isla de Chipre, pero nos dice Lucas que llegan con mucha dificultad a estos buenos puertos. Y es que, claro, hasta aquí entendemos que la estación comienza a hacer notar los efectos, porque estamos hablando, según lo que escribe Lucas, que había pasado el día del ayuno, por lo tanto es la fiesta que tenían los judíos del Yom Kippur, y estamos hablando de mediados de septiembre, principios de octubre, y entonces, claro, la estación comienza a ser mala para navegar en el Mediterráneo. Para esta fecha ya ha empezado el otoño en gran parte del continente, lo que hace que el riesgo de navegar aumente mucho. Por lo tanto, en esa época casi siempre ya se suspendía este tipo de viajes y se hacía hasta el mes de febrero, que era la época del invierno. Y es por esta razón que Pablo advierte al centurión y al capitán de la nave de que no era conveniente que partieran desde allí, porque el riesgo era muy alto de encontrarse con una tormenta. ¿Y por qué dice esto Pablo? ¿Está diciendo alguna profecía? Yo creo que no. Entendemos que él a esta altura de su vida ya tiene una experiencia muy importante, por lo que le ha escrito también a los corintios, en una carta que ya había hecho llegar, la segunda de Corintios, capítulo 11, 25, él ya les ha escrito a los corintios y les dice que ya ha padecido 3 veces naufragio. Por lo tanto, ahora estamos en el 4º naufragio que está viviendo Pablo en su vida. Sin embargo, lo que dice Lucas es lo que hemos puesto en la portada del boletín, que al centurión no le interesaba lo que estaba diciendo Pablo. Pablo no había captado la atención del centurión y solo hizo caso a lo que le dijo el capitán y el piloto de la nave. Vamos al segundo punto, cómo enfrentan este Euroclidón que les aparece allí de improviso. Verso 12, nos dice Lucas que
como era muy incómodo el Buenos Puertos para quedarse a invernar, entonces deciden salir de allí. Se dirigen hacia Fenice para poder quedarse allí y pasar el invierno. Entonces el verso 13 dice que sopló una brisa desde el sur, ellos lo vieron como algo favorable, que les venía un viento que los impulsaría en la navegación y salieron. Pero claro, cuando comienzan a costear, si ponemos de nuevo el mapa, cuando comienzan a costear Creta, que era su destino final, los coge este huracán de improviso, este Euroclidón. Y claro, es interesante lo que ha escrito también, las características que ha puesto Armando sobre el Euroclidón. Puedes mirarlo en el boletín. Era un viento realmente muy potente, característico del Mediterráneo, y claro, los cogió a ellos de sorpresa. Y a pesar de la intensidad de este viento, ellos comenzaron a maniobrar, intentaron hacer maniobras para poder zafar de la situación, pero les fue imposible. Y entonces fueron arrastrados mar adentro y comienzan a tener temor de encallar en la Sirte, escribe Lucas. La Sirte era un área del mar donde era como más baja y ellos tenían miedo de chocar contra esa Sirte y quedarse allí con el barco roto y quedarse a la deriva completamente en el agua. Verso 18 dice que entonces comienzan a alijar, que es el proceso de empezar a quitar lastre, cosas que hundieran el barco para que fuera más ligero y se pudiera movilizar de acuerdo al impulso del viento. Y estas fueron las últimas cosas que ellos pudieron hacer para salvar el barco. Primero tiraron carga, después más equipo, pero aún así el barco no tenía control. Y el viento continuó impulsándolo y llevándolo por muchos días, escribe Lucas. Aquí en la crónica que veíamos en el vídeo, estamos hablando de una crisis de 24 horas, entre que el barco entra allí en la tormenta, lanza la alerta, el SOS, vienen a rescatarlos y pueden ir a puerto. Aquí son muchos días. Y ahora iremos viendo cuántos días más. Verso 20. Dice que no apareció el sol ni las estrellas por esos muchos días. Y claro, esto para nosotros es interesante analizarlo porque ellos navegaban mirando el sol y las estrellas y no podían ver nada. Estaban a ciegas y esto los llevó a sentir verdadera desesperación allí en el medio del mar. La gran tormenta los estaba arrastrando a través del Mediterráneo y no sabía dónde iban a ir a parar. Al punto que el verso 20 termina y dice que habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero Pablo aquí vemos cómo marca la diferencia en esta situación, que es lo que tenemos que mirar tú y yo. Él en 27:37 les va a hablar de ese encuentro que el ángel del Señor viene y habla con él. Y le dice que no tenga miedo porque va a cuidarles y les va a proteger a él y a toda la tripulación. Porque como vemos, estaban todos desesperados de que iban a morir. Punto 3. Veamos la providencia nuevamente del Señor, cómo termina salvando a la tripulación completa. De versos 21 a 26, vemos que antes de partir desde Buenos Puertos, Pablo había predicho, ¿no?, que no tenían que aventurarse en esta travesía, que podía costar la pérdida de la gente que llevaba el barco, como también el barco mismo y toda la mercancía. Pero claro, en ese momento nadie dio la atención a Pablo. Dijeron directamente, vámonos porque el tiempo corre, no podemos quedarnos aquí, el invierno nos va a coger. Y yo creo que en ese momento habrá sido la mayoría de la tripulación que dijeron que tenían que partir. Pero a este punto nos hemos dado cuenta que fue un error terrible,
porque no hicieron caso a lo que había dicho Pablo. Pero vamos a ir viendo cómo poco a poco todas estas circunstancias nos hacen ver cómo cambió el liderazgo allí dentro de la tripulación y cómo el Señor comienza a hacer que Pablo, uno de los tripulantes prisioneros del barco, comienza a tomar un poco el control de toda la situación. Y todos empiezan a estar como a la expectativa de qué es lo que dice Pablo en medio de esta crisis. Y él comienza a aconsejar a los jefes de la tripulación, tanto al centurión como al piloto. Dice que se puso en pie en medio de ellos y comienza a exhortar para que retomen el ánimo. Porque si bien ahora están sufriendo por la propia obstinación, que ellos tomaron esa decisión de lanzarse al mar, pero claro, Pablo está transmitiendo una confianza que el Señor mismo le ha dado al mandarle el ángel y decirle de que no va a haber ninguna pérdida. Esto también nos hace entender esa conexión íntima que tiene Pablo con el Señor. Y tú y yo tenemos que mirar esta mañana. Porque tú y yo podemos estar, como dije al principio, en medio de uno de estos huracanes, cada uno en el suyo, pero es vital que tú y yo mantengamos esa conexión con nuestro Señor para entender los pasos que tenemos que ir dando. De 27 a 31, Lucas describe, ¿no?, que venida la 14ª noche, o sea que llevaban 2 semanas, 2 semanas que estaban allí en medio del mar y continuaban a la deriva. Él habla del mar Adriático, en ese momento se le llamaba el mar Adriático, ahora nosotros le llamamos solamente Mediterráneo. Y nos dice que hacia la medianoche los marineros, por el ruido que comienzan a sentir de cómo golpean las olas, se dan cuenta que van avanzando, pero no saben si están llegando a tocar los acantilados. Por eso dice que tiran esas sondas, que son como unas cuerdas que van tirando para medir los metros que hay desde el barco hasta el fondo, y de pronto se dan cuenta que de tener una profundidad de 36 metros, pasan en poco tiempo a estar a 27 metros, y entonces se dan cuenta que pueden chocar y temen dar contra los escollos. Comienzan también a tirar las anclas para frenar el barco, y dice que ansiaban que se hiciese de día. Pero claro, algunos marineros dicen que intentan huir del barco y echan el esquife. El esquife era como el barquito que tenían de reserva, ¿no?, por si tenían que saltar al mar. Intentan soltar este esquife y se intentan escapar en esa barquita pequeña, pero Pablo habla con el centurión y a este punto veamos cómo el centurión hace caso a Pablo. Le dice, mira, si ellos se van y esto va a ir mal, no tienes que dejar que se vayan del barco. Porque si estos no permanecen en la nave, nosotros no podréis salvaros. Y a primera impresión nos parece que se trata de un mensaje contradictorio, ¿no? Porque primero Pablo les ha dicho, no, el ángel me ha asegurado, me ha garantizado que nadie va a morir. Pero ahora le está diciendo esto, que parece contradictorio. Pero lo que en realidad está haciendo es que condiciona la declaración de que todos se van a salvar al hecho de que toda la tripulación debería permanecer junta y unida hasta llegar a donde tenían que llegar, a esa isla donde tenían que llegar. Entonces, esa unidad que le estaba pidiendo que mantuviera el centurión era por el bien mismo de la tripulación. En verso 32 dice que los soldados cortan las amarras del esquife y lo dejaron. Y ahí notamos cada vez más, ¿no?, cómo esa ascendencia, esa importancia que ya escuchan a Pablo y lo que les está diciendo. De versos 33 a 38 vemos cómo Pablo comienza a motivar también a la tripulación. Dice que amaneció, verso 33, y Pablo los
les habla, les dice que tienen que comer, porque claro, con toda esta crisis que habían tenido tratando de salvar el barco, estaban famélicos, parece ser. Y Pablo se preocupa por esa integridad de las personas. Les dice que tienen que comer, que no pueden permanecer más tiempo en ayunas sin comer. Por tanto, os ruego que comáis, verso 34, por vuestra salud. Y vuelve a transmitirles la confianza. Por favor, recibe la confianza del Señor para ti y para mí en esta mañana. El Señor nos ha prometido que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, siempre está con nosotros, como está aquí en este momento con ellos, está contigo y conmigo. Y Él vuelve a repetirles ese mensaje de consuelo. Nos está confortando, pues ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Verso 35, dice que tomó el pan, cogió el pan, lo partió. Y aquí hay como un debate entre los comentaristas, ¿no?, que dicen que fue a hacer la cena del Señor, pero en realidad, por lo que he entendido, no hace la cena del Señor allí. Lo que hace simplemente es una tradición judía, que es el partimiento del pan, y bueno, lo comparte allí con ellos. Vemos que Pablo está dando un mensaje de fe y de confianza hacia la tripulación, y creemos y entendemos que solamente se beneficiaron aquellos que realmente confiaron. Ya iremos a las aplicaciones, pero creo que también para nosotros a fecha de hoy es importante entender a qué punto está nuestra confianza en el Señor, cuánto confiamos en Él. Verso 37 nos hace un recuento exacto de los que estaban en el barco junto a ellos. Dice, éramos en la nave 276 personas y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Pura supervivencia, lo único que les quedaba de valor era el trigo y sin embargo, ¿qué hacen? Ven que para sobrevivir tienen que tirarlo y lo hacen. Verso 39 ya habla del naufragio ya propiamente dicho. Dice que dieron contra una isla, no sabían dónde estaban, pero habían llegado a la isla de Malta. Si la podemos mirar en el mapa, está bien para situarnos. Llegaron a Malta, actualmente se llama la bahía de Pablo, donde llegó el barco se encalló ahí y las olas comenzaron a arremeter contra el barco y lo terminaron despedazando, rompiéndolo. Y vuelvo de nuevo a subrayar la providencia del Señor. Escribe uno de los comentaristas, Bruce, dice, solo la más rara combinación de circunstancias favorables pudo haber traído un final tan afortunado para una situación tan crítica. Todas estas circunstancias terminan allí en la bahía de San Pablo. Si ellos no hubiesen llegado a Malta, si no hubiesen llegado a esa isla, no hubiesen tenido nada donde parar hasta llegar a Túnez, la costa de África, que eran más o menos unos 400 kilómetros. Evidentemente que en esa distancia hubiesen perecido todos, porque hubiesen quedado en el medio del mar. Ninguno hubiese podido sobrevivir tanto tiempo allí en el mar. Pero allí notamos, para ellos y para nosotros, que el Señor no había perdido el control y lo que les había prometido de cuidarlos y sostenerlos, lo estaba manteniendo. De 41 a 44, Lucas termina describiendo, ¿no?, el desenlace de cómo estas personas también, a un cierto punto los soldados ven que ellos que pueden intentar escaparse, que los quieren matar y eliminarlos para que no se escapen, pero otra vez la providencia del Señor. Dice que el centurión al final decidió no tomar represalias con ninguno de ellos porque quería cuidar la integridad de Pablo. Vemos cómo el Señor protegió a Pablo y a los 276 tripulantes que le acompañaban. Ayer estuvimos en IPSTE
Así que enseguida vamos a hacer una mención también. Me encantó el lema que tiene IFTE que dice donde la teología conecta con la vida. Y creo que este es un momento donde vamos a hacer que conecte más esta reflexión, esta meditación con nuestras vidas. Si no, no tiene sentido, explicaba Pedro San Jaime ayer. Y lo dijo con un versículo magistralmente, dijo, el Verbo se encarnó, el Señor tomó la decisión de encarnarse. Y esto ahora tiene que formar parte de nuestras vidas. Si no, es solamente especulación, solo filosofía y teoría. Vamos a ver qué aplicaciones tiene esto para nosotros. Primera aplicación, verso 3. Nos habla Lucas de cómo Julio el centurión dejó que Lucas se encontrara con los hermanos. ¿Qué podemos ver aquí? Una disciplina muy importante para los discípulos de Cristo. La comunión fraterna. ¿Qué tan importante es para ti y para mí la comunión fraterna? ¿La estamos viviendo como realmente tiene que ser vivida? Podemos notar aquí cómo fue de importante la comunión fraterna para que él obtuviera fuerzas para enfrentarse a la prueba que tenía que enfrentar. Puede que en tu corazón tú y yo sintamos que no estamos buscándola como corresponde. Puede que en tu corazón tú y yo no estemos valorando la comunión fraterna como conviene al ser discípulo del Señor Jesucristo. Vemos que Pablo y sus amigos ese día disfrutaron muchísimo de estar juntos y le atendieron. Aplicación número 2, de verso a 4 a 8, nos ha escrito Lucas en estos versos expresiones como que fue un momento de mucha dificultad. Nos dice que los vientos eran contrarios. Nos pone que para llegar allí pasaron muchos días, que a duras penas y con dificultad llegaron. ¿Te suenan estas palabras? ¿Te das cuenta que la vida de un discípulo de Cristo, de una discípula de Cristo, no es todo rosas? ¿Te puedes dar cuenta que vemos aquí a hermanos que están en el centro de la voluntad y de los planes de Dios y están pasando por estas pruebas y tribulaciones? Entonces esta mañana tenemos que recordar esto. Los eurociclones los tendremos permanente en nuestra vida cristiana. Ninguno está exento. Y a todo esto Pablo es categórico. Pedro es categórico. Primera de Pedro 4:12, no nos sorprendamos en el fuego de la prueba como si fuese algo extraño. ¿Estás pasando por una prueba y estás enojado con el Señor? Escucho muchas veces, ¿no? Gente que se enoja con el Señor porque no hace el Señor lo que la persona quiere. Todavía existe en la iglesia ese concepto, ¿no? Que el Señor es como una maquinita donde tú le pones una ficha y hace lo que quiere la persona, y no es así. Lo estamos viendo aquí, en el medio del plan de Dios. Mira por dónde está pasando Pablo, Lucas y Aristarco. Lo estamos viendo también los viernes. Job, en el medio del plan de Dios, y tiene un montón de pruebas. Tercera aplicación, verso 9. Nos escribe Lucas que ha pasado mucho tiempo. Estaban allí en el puerto, ¿no? Estaban en un puerto seguro, un puerto a salvo, un puerto en el cual era incómodo, pero podían esperar de pasar el invierno allí. Pero de pronto comienzan las prisas, ¿no? Porque claro, evidentemente que tenían que amortizar el viaje, tenían que llegar rápido a Roma, tenían que llevar la carga rápido hasta Roma. Entonces eso implica, ¿no? Un criterio de que hay que amortizar los pasos que vamos dando. Y no hicieron caso a lo que comentó Pablo sobre el riesgo del mal tiempo. Entonces nuestra tercera aplicación tiene que ver con que muchas veces nosotros tomamos decisiones guiados por las prisas, guiados por la impaciencia.
Y es normal porque llevamos un ritmo frenético en estos días y a veces nosotros tomamos ese impulso, ¿no?, del viento que está empujando a nuestro alrededor y entonces tenemos que ir avanzando. Nuestra aplicación va en el sentido de que tenemos que mirar al Señor. Por favor, ven conmigo al Salmo 119. Salmo 119, lee conmigo el verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Escucha lo que dice el salmista en 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Tenemos esa pausa, tenemos esa capacidad de pensar en el plan que el Señor está llevando adelante y cómo nosotros tenemos que encajar en esa voluntad de Dios, o las prisas, la impaciencia pueden con nosotros y nos llevan hacia donde quieren. El error que cometió esta gente de irse en este viaje sin valorar lo que le estaba diciendo Pablo. Cuarta aplicación, verso 11. Nos escribe Lucas que dieron más crédito, como escribimos en la portada del boletín, dieron más crédito a lo que decía el capitán del barco que a lo que dijo Pablo. Y ahí vemos que el centurión se equivocó. Por tanto, nosotros tenemos que estar alertas para no dar más peso o importancia a otras personas que no sean la Escritura y muchas veces los hermanos en la fe. ¿Cuántas veces tenemos en más estima la opinión de alguien del mundo y no lo que dice la Escritura para nosotros? ¿Cuántas veces hacemos de mente propia pasos sin hablar con un líder de la iglesia, con un hermano más maduro que yo, para poder obtener sabiduría en alguna decisión que tengo que tomar? No nos dejemos influenciar por los expertos de este mundo, sino que realmente pensemos en nuestro Dios, pensemos en la Escritura y también pensemos en los hermanos más maduros que nosotros, que con su experiencia nos pueden ayudar sanamente a tomar decisiones. Es muy rico este capítulo. Quinta aplicación, verso 13. Les pareció que el viento que soplaba era favorable, dice Lucas. ¿Cuántas veces las apariencias, nos engañan? ¿O cuántas veces nosotros mismos, con nuestra mente engañosa, tomamos pie y hacemos base en algo, que decimos, hay un viento y una brisa que me va a llevar hacia donde yo quiero ir? Y nos autoengañamos para dar ciertos pasos. Tengámoslo en cuenta, porque aquí eso es lo que dice en el verso 13, Lucas, que dijeron, soplando una brisa del sur, les pareció que ya tenían lo que deseaban y partió el barco, Pero en el verso 14, ¿qué dice? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. O sea que las apariencias no eran buenas. Había un criterio económico, que tenían que amortizar el viaje y el tiempo muy rápidamente. Corrieron el riesgo, pero al final, ¿qué nos dice, Verso 20. Se pasaron un montón de tiempo que no veían ni el sol ni las estrellas. Llegaron las tinieblas sobre ellos y estaban perdidos en el medio del mar. Finalmente, verso 25. Me parece muy importante que lo meditemos. Pablo está hablando con un corazón sincero a los que le acompañaban en ese viaje y les dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. No está diciendo, tened buen ánimo porque yo, Pablo, tengo una sabiduría, tengo una profecía. No, él dice, yo confío en el Señor, yo confío en Dios. Y así vemos, Como en esa confianza el Señor fue fiel y él fue bendecido. Y acabamos de ver, Como
La mano del Señor en su providencia no abandonó a Pablo, a Aristarco ni a Lucas, que sobrevivieron a este Euroclidón junto a los otros 273 tripulantes. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos de que a nosotros tampoco el Señor nunca nos va a dejar, por más fuerte que sea el huracán en el que te encuentres tú hoy día. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes confiar en el Señor esta mañana? ¿Tomar fuerza de Él? ¿Recuerda lo que les dijo cuando estaban allí que Lázaro había muerto? A la hermana de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?